Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que esa es la invocación con la que empiezan las horas principales. La hora de laudes, la hora de vísperas y las horas intermedias digamos que es el fundamento de rezar las horas. Habíamos visto ya, ¿verdad?, las laudes y vísperas. Hoy le vamos a dedicar poco tiempo a explicar lo que se llaman las horas menores, que son la hora intermedia y las completas, con el fin de que en las sucesivas podamos ir profundizando en cosas más de tipo técnico y habiendo explicado su funcionamiento. Antes las horas se rezaban por separado, es decir, se rezaba prima, que era el oficio de lecturas, tertia, que se iban alargando a lo largo del día, la tertia, sexta y nona, tercera, sexta y novena, que se rezaban a lo largo, podríamos decir que después del desayuno se rezaba tertia en latín. Ya llegando a mediodía se rezaba la hora sexta y llegado al atardecer, antes de que empiece la hora de vísperas, se rezaba nona. Después del Concilio Vaticano II, estas horas fueron reunidas en lo que se llama la hora intermedia, para que se pueda rezar, pues, cada uno según le acomode en su horario. Es decir, que los que la recen por la mañana rezarán en las partes comunes, igual que los de los demás, pero las partes específicas, pues rezará la de tercia, la de sexta o la de nona. ¿Por qué no se establecen las horas concretas en la liturgia? Que mucha gente lo pregunta, pero ¿a qué hora es laudes o a qué hora es sexta? Tengan en cuenta que cuando se inicia la liturgia de las horas, la forma de dividir el día no es como ahora. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba eran 12 horas. Claro, en el verano a lo mejor eran 13 o 14, pero en el invierno eran 8, 7. Imagínense los países muy al norte o muy al sur, que tienen unas diferencias del día a la noche muy grandes. Pero era así. Todo el tiempo de luz se dividía en 12 horas y todo el tiempo de noche se dividía en 12 horas. Esas horas no tenían todas la misma duración, dependía de la época del año. Por eso no se establece una hora concreto, sino una hora aproximada. Tradicionalmente se dice que sobre las 9 se reza la hora tercia, sobre las 12, 11, 12 se reza la hora sexta y entre las 2, 3 de la tarde y las 4, 4 y media se reza la hora nona. Pero ya les digo que es una cuestión de definir las comunidades de religiosos contemplativos, religiosos y religiosas contemplativos, los monjes, los que tienen la obligación de rezar todas las horas, establecen la hora, pues la que les es más fácil o les es más práctica en su apostolado. Porque lo que no se trata es de rezar por rezar. Es decir, como toca, vamos a hacerlo y rapidito que tengo que ir a preparar el almuerzo. No se trata de eso. Se ora con el corazón, con la mente y con el cuerpo. Si no se puede orar una hora en concreto, los que no tienen la obligación canónica, es preferible utilizar una de esas obras que el Papa Francisco las llama de actividad, ¿no? Él siempre dice que para él el rosario es la oración de cuando va en el autobús, cuando está esperando en el banco, cuando está esperando en el dentista, ¿verdad? Tenemos otras oraciones que no requieren lectura o no requieren ese grado de meditación que exige la liturgia de las horas. Lo que debemos es huir del cumplimiento, del cumplo y miento. Rezo porque toca. Es la hora de rezar. No, uno reza porque lo quiere, porque lo necesita, porque quiere ese momento de encuentro con el Señor y con los demás. Si no se puede dar,
se deja para mejor ocasión. Pero vamos a saludarnos rapidito que tengo prisa, me tengo que ir, para eso mejor no me saludes. ¿De acuerdo? Las horas, ya decía, la hora intermedia se llama así porque va intermedia entre laudes y vísperas, que pueden ser 3, 2 o una sola. Lo habitual es rezar una sola, porque la mayoría de los religiosos, incluso los contemplativos hoy, tienen actividades que a veces dificulta mucho poder tener el tiempo de parar. Imagínense, pues benedictinos que tienen viñedos y tuvieran que venir de 2 kilómetros a la capilla a rezar o a reunirse, porque hay 3 hermanos en la hospedería, 2 en los viñedos. Cada comunidad trata de organizar sus horas para que les sea fácil. Igual tienen que hacer los fieles seglares, los que no viven vida religiosa consagrada, tienen que organizarse. Una ama de casa que tiene que cuidar de su hogar, que es su principal trabajo, no va a decir, hoy no hago de almuerzo porque tengo que rezar la hora intermedia. Eso sería contraproducente. E igualmente, pues no se puede decir, teniendo el tiempo, no lo hago porque no estoy obligado. En nuestro caso, la mayoría de los religiosos tenemos al menos la hora de laudes y la hora de vísperas, las tenemos en nuestras constituciones. Tenemos que organizar la vida para poderlo hacer. Si no es a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 o a las 10 de la noche, porque lo tenemos por obligación. Lo que no podemos es decir, bueno, pues como yo justo a las 6 de la tarde es cuando estamos dando de cenar a los acogidos en casa, nos saltamos vísperas, ya no las rezamos. No, ni caer en la obsesión, ni caer en la dejadez. Y recordar siempre que se reza no por obligación, se reza por amor. La hora son más cortas, la hora de intermedia, por ejemplo, no tienen oraciones, no tienen las preces, tienen más reducido la duración, ¿verdad? En completas está esa excepción, que se repiten cada semana, no tienen ciclos de 4 semanas como las demás horas. En completas, solo hay completas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, primeras completas del domingo y completas del domingo. Las primeras completas del domingo serían las del sábado, o lo que es lo mismo, realmente del sábado no hay completas, porque las completas que se rezan el sábado por la noche son primeras completas del domingo. ¿Por qué todo en la liturgia empieza por la tarde o por la noche? Pues recuerden que todo lo importante en la vida de los seres humanos sucede de noche. El Génesis, capítulo 1, ya nos da una pista. Fue la noche y el día del primer día. En la liturgia, la noche ya es del día siguiente. Por eso no han de sorprenderse que los domingos, a partir de 4 o 6 de la tarde, depende de las conferencias episcopales, ya se considere misa del domingo. En las vísperas pasa igual. El sábado no tiene vísperas. Son primeras vísperas del domingo. Y las completas ocurre lo mismo. El sábado no tiene completas. Tiene primeras completas del domingo. Porque al iniciar la noche ya es el día siguiente. Dicho esto, podríamos decir que las completas la hora intermedia sería un momento de pausa en la mañana, al mediodía aproximadamente, para acordarnos de la bendición que supone Dios en nuestra vida. La hora intermedia es más alegre, normalmente tiene salmos como festivos, ¿verdad? Así como un poco de fiestecilla, porque nos da esa idea, ¿no? Hemos llegado a la mitad del día, el trabajo, las ocupaciones, qué alegría. Podríamos definirlas así. Si las laudes recuerdan que eran unos salmos especialmente
procurando ver o pedir lo que necesitamos para el día y de alabar a Dios. Los de las vísperas son las de agradecimiento y alabar a Dios. Las del mediodía son como una especie de fiesta. En lo escolar, en el colegio, representarían el recreo. ¿Sabe? Cuando toca la campana a media mañana y salen los muchachos corriendo al patio a jugar. Pues en la vida, en el trabajo diario, eso, más o menos eso, sería la función de la hora intermedia, ¿no? Hacer un descanso para, con felicidad, con alegría, agradecer al Señor lo que ya lleva ocurrido el día. Había costumbre, en mi orden, por ejemplo, de hacer el examen de conciencia. Se hacían 2 al día. El primero se hacía en la hora intermedia. Pero ustedes, si quieren, lo pueden hacer con el ángelus del mediodía. No hace falta que recen la hora intermedia. ¿Por qué se hacía ese examen de conciencia? Recuerden siempre que para que un examen de conciencia sea real y fructífero, hay que contemplar 2 cosas: lo que hice mal y lo que hice bien. Porque sin lo que hice bien, el examen de conciencia solo es la mitad. Al final puedo terminar creyendo que soy el siervo más inútil del mundo solo porque no miro lo que también hago bien, que no es mío. Esa es la parte que le he permitido a Dios operar a través de mí. O sea, lo que he dejado a Dios ser Dios a través de mí es lo bueno que he hecho. Y eso tenemos de verdad que recordarlo todos los días. Claro que me equivoco, claro que cometo errores, claro que soy un pecador y un necio y un testarudo y un orgulloso y un soberbio, pero también soy un instrumento de Dios. Y a través de mí, de este pobre fraile, pues Dios hace misericordia con los que los necesitan, y tal vez pues este momento que yo estoy hablando con ustedes no es un acto mío por mi voluntad, sino es pues el deseo de Dios de que disfruten de la oración. Si Fray Paco no es consciente en su examen de conciencia, nosotros le llamamos el de la hora intermedia, del bien que ha hecho, difícilmente va a estar animado a seguir haciendo el bien por la tarde. Porque solo voy a pensar, ay, cuánto qué torpe soy, cómo me equivoco, qué necio, qué estúpido, qué corto. Y Dios no hace nada más. Al mediodía hago una revisión de lo que he hecho bien para repetirlo, para mejorarlo, para aumentarlo, y de lo que he hecho mal para tratar de corregirlo en la tarde. Porque para atrás no se puede volver, pero sí se puede aprender. Si en la mañana estuve distraído, por la tarde puedo estar más atento. Si en la mañana quise yo resolver todo y no dejar a Dios que actuara, en la tarde puedo solucionarlo. Si en la mañana me enfadé con un hermano, en la tarde puedo reconciliarme con él. Si en la mañana dejé de hacer algo que había que hacer, en la tarde me da tiempo a hacerlo. Por eso nosotros observamos ese examen de conciencia de mediodía, en el que siempre hay que verse como somos, pero nunca maltratarse personalmente. Eso, maltratarse no lleva a ningún sitio, ni maltratar a los demás, ni maltratarnos a nosotros mismos. Pues soy lo que soy. He cometido estos errores y tengo el firme propósito de cambiarlo. Para los que yo tengo fuerza, solo tengo que poner voluntad. Para los que no tengo fuerza, pedírsela a Dios. Y ya está. Y continuar. La hora de completas es como su propio nombre indica, porque completa el día. Y es una hora que se dedica especialmente a agradecerle a Dios la vida y decirle: aquí estoy para que me lleves cuando quieras. Y es algo que deberíamos hacer, aunque no recemos completas, pero cada noche, antes de dormir, hacer una especie de mini completas personales y decir: Señor, lo bueno y lo malo que he hecho en el día, ya lo sabes tú. De lo bueno, gracias a ti. Y de lo malo, ahí me lo perdonas. Y si mañana me sigues dando vida, dame fuerzas para seguir haciendo lo bueno que hice
y dejar de hacer lo malo que he hecho. Pero ojalá que cada noche, cuando le decimos el Nunc Dimittis, el famoso cántico que hace Simeón, lo dijéramos de corazón: Señor, yo ya te he visto. O yo he estado contigo. En la comunión, en la Eucaristía, en la adoración, en la oración con mi familia, pues cuidando a un enfermo o aguantando a mi vecina, que la pobre no sabe más que contar sus fantasías y necesita que alguien la cuente. O he ayudado a pasar a un ciego al otro lado de la calle con más seguridad. Y en ese ciego, pues te he visto a ti, Señor. Y lo he pasado como si fueras tú, cuando te cubrieron con un manto los ojos para poderte abofetear tranquilamente. Y como te he visto, puedes llevarme cuando quieras. Eso es la misión de las completas. No es pedirle a Dios un nuevo día. Al contrario, es agradecerle este día y decirle: si es esta noche en la que me voy contigo, Señor, feliz y contento. Nada me falta, nada me dejo, nada ansío, nada deseo. Necesito pocas cosas, como decía San Francisco, y las pocas que necesito las necesito poco. Señor, si quieres disponer de mí, el, en Guatemala se dice empacar, cuando uno va a hacer la maleta, ¿no? Yo lo importante lo tengo empacado, que son mi amor por ti y mis oraciones. Puedes llevarme cuando quieras. Esa es la misión de las completas. No es, como les digo, una especie de: "Ay, vamos a cerrar el día, vamos a poner de acuerdo con el Señor para que si se me muero, su misericordia me lleve". A mí eso no, olvídense de eso. Es para prepararnos nosotros para el sueño, que es una forma de muerte, que como en la otra muerte esperamos la resurrección, que es el despertar mañana, pero no nos dormimos para despertar mañana. Nos dormimos porque hemos disfrutado este día, nos hemos cansado, lo hemos vivido, y si mañana viene otro, pues perfecto. Pero si no viene, pues más perfecto todavía. Esa es la misión de las completas. Como en la mayoría de los sitios, pues cuando se rezaba, les estoy hablando hace, no mucho, hace 40 o 50 años, luz eléctrica no había en muchos sitios. Y las velas y las lámparas de aceite eran caras. Y había costumbre de aprenderse las completas del domingo de memoria. Y se decían todos los días, las mismas, solo las del domingo, porque se decían a oscuras. Había que decirlas de memoria, que también es válido si una persona las dice en la cama o no quiere tener la luz encendida o no tiene facilidad para leer con poca luz, puede aprenderse las del domingo, que son sencillas, y decirlas todos los días, porque todos los días las completas dicen lo mismo. No que lo digan con las mismas palabras, pero sí tienen el mismo sentido. Bien, con esto hemos hecho un repaso de las horas principales. El oficio de lectura lo vamos a dejar para el final del todo, para los últimos días, porque es un poco más complicado entenderlo. Cómo es, por qué se hace, los tiempos, las lecturas y las pausas. Y muchas personas, además, les es difícil pues sacar 40 o 45 minutos para dedicarse a esas lecturas. Ojalá que muchos puedan, pero le vamos a dedicar el tiempo al final. Entonces, con esta recordamos que hemos rezado laudes, a ser posible cuando recién levantados, que se puede rezar la hora intermedia, si hay tiempo para hacerlo, se puede hacer o bien después del desayuno, a las 8, a las 9 de la mañana, o al mediodía, o un poco después del almuerzo, y luego ya cerca de la última hora de la tarde, ya cuando el sol se va a ocultar, pues es cuando es costumbre rezar vísperas. Ya les digo, no quiere decir que haya que ajustarse a eso. Si se puede, se reza laudes y vísperas. Si no se pudiera hacer más que una, se prefiere rezar vísperas. Las vísperas son la oración principal, porque cierra el día y prepara para el siguiente. Entonces, la oración, la hora principal son las vísperas.
Podríamos entrar aquí en el tema. Verán que hay en lugares donde todas las horas se cantan. Le estoy hablando cuando se puede, es decir, cuando hay coro, cuando hay tal. En otros lugares solo se cantan las horas principales, es decir, se cantan laudes y se cantan vísperas. Y se dicen, es decir, no se cantan, solo se dicen los salmos de la hora intermedia o los salmos de las completas. Todo eso está bien. Y además lo dice así la instrucción de la liturgia de las horas. Lo que hay que ser es, pues, práctico. Y si se puede cantar, pues qué bien. Los salmos son cantos, pero si no se puede cantar, se dicen, no pasa nada. Lo importante es vivirlos, sentirlos. Las completas tienen una peculiaridad y es que cuando se ha terminado, se hacen hay 5 antífonas que se le dedican a la Virgen María, que son propias de las completas. Y cuando se termina completas, se hace una oración a la Virgen María. Antiguamente en los monasterios y en los conventos era costumbre hacerlo, terminaban de rezar las completas en la capilla y cuando se iban hacia las celdas a dormir, normalmente llevaban una velita en la mano porque no había luz, se pasaba por delante de una imagen de la Virgen María que había en todos los claustros y al llegar allí se inclinaban los religiosos, los monjes, y seguían caminando. En la actualidad, pues las rezamos en la capilla o en la habitación. Yo, en mi caso, en nuestra comunidad, porque a esa hora ya está todo el mundo, hemos conseguido que los señores se acuesten y no queremos molestarlo, las rezamos cada uno en su habitación. Y terminamos con una de las antífonas. En mi orden es costumbre terminar con la Dios te salve, reina. Eh, la cantamos tradicionalmente en latín. Eh, Están en los propios breviarios. Si ustedes se miran en el diurnal o en su librito, si tienen completas, verán que después vienen las 5 antífonas. Es decir, en la liturgia de las horas se le dedica los sábados, siempre que no esté impedido por una memoria obligatoria o por una fiesta o solemnidad, es decir, siempre que sea un día del tiempo ordinario, se le pueden dedicar con el común para sábados a Santa María. El sábado es el día tradicional dedicado a la Virgen María y en la liturgia de las horas tiene un común que es el común de Santa María el sábado. Se reza una parte del sábado que toca de la semana, del Salterio, y la otra parte del común de Santa María. Y las completas siempre llevan al finalizar una antífona a la Virgen María, una de las antífonas. Y ese, digamos que es el tributo diario que se le da en la liturgia de las horas a nuestra Madre. Todos los días en completas se le rezan una de las antífonas, que muchas veces, en nuestro caso, por ejemplo, siempre rezamos la misma, ¿verdad? Y cuando llega Cuaresma hay una antífona específica, ¿verdad? Pero cuando llega Pascua hay una antífona específica, pero el resto del año siempre rezamos la salve. Por costumbre la rezamos en latín para que unirnos, al menos simbólicamente, espiritualmente y en oración ya estamos unidos con todo, pero además mejorar porque el latín es la lengua de la Iglesia. Entonces, pues como para recordar todos aquellos que la rezaron antes y después. También se puede decir, no hay nada que lo impida, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es, en su conjunto, el repaso por todas las horas, que se llaman las horas canónicas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría aquí determinar? Pues cuando son fiestas, cuando son solemnidades, cuando llega, por ejemplo, el Triduo Pascual. Hay muchas que tienen pues cosas muy propias eh, de ese día, de ese momento, cosas que deberán ir descubriendo con el tiempo. Yo de entrada les aconsejo que que no se compliquen la vida yendo a buscar lo que es una memoria, lo que es una fiesta, lo que es una solemnidad, que de entrada lo que tienen que hacer es aprender el manejo
y organizarse y aprender a manejarse en el día a día con el salterio. Y eso pues se hace con las 4 semanas del salterio, que incluyen sus domingos. Cuando luego vienen solemnidades, bueno, muchas tienen himnos propios, tienen preces propias, lecturas propias, y para el que empieza puede ser un poco más complicado. Por lo tanto, se empieza siempre por lo más sencillo, que son las 4 semanas del Salterio, que ya incluyen las 4 solemnidades de los domingos. ¿Quiénes están obligados a rezar la liturgia de las horas? Los clérigos, los monjes, las monjas, por supuesto, los contemplativos, los religiosos, algunos institutos de vida apostólica o de vida consagrada, y no tienen obligación canónica, pero el Catecismo y el Concilio Vaticano II lo recomendó todos los fieles, porque es oración de la Iglesia. Recuerdan lo que les expliqué el primer día, es la prolongación entre una Eucaristía y otra. Es como una cadena, ¿verdad?, que va uniendo una Eucaristía con la siguiente y nos va preparando, nos va trayendo a la memoria todo lo que se ha dicho en la pasada y nos va preparando para la siguiente. Y en ese sentido es en el que se recomienda a todos los fieles que al menos una de las horas canónicas del día las recen si pueden. Y si no pueden, al menos pues las laudes o las vísperas del domingo. ¿Hay que conformarse con lo mínimo? No, pero hay veces que no se puede más que lo mínimo. Ese mínimo al menos procurar hacerlo, porque siempre va a ser una alegría. Los cánticos de los salmos del domingo son especialmente hermosos, como es lógico y corresponde al domingo. Sobre todo los del domingo de la primera semana. Es el único caso en que un cántico, que es el cántico de las criaturas, no finaliza con el gloria, porque todo el cántico es una gloria, es un gloria a Dios, es una glorificación. Entonces, a esos que son curiosos, verán que después de todos los salmos y de todos los cánticos, se reza, aunque no esté escrito en el papel. Los que lo ven por digital, en el teléfono, en el celular o en la compu o en la tableta, ya ven que viene el Gloria generalmente escrito. Pero los que lo tengan en el libro verán que normalmente no traen el Gloria escrito, porque ya se sabe que todos los salmos, todos los cánticos terminan con el Gloria, excepto el del domingo de la primera semana, que como todo el cántico de las criaturas, es un Gloria, no se dice Gloria al final, porque sería redundar, es decir, añadir algo que ya está dicho durante todo el cántico. Las antífonas en Cuaresma no llevan aleluya. Es decir, la antífona es la misma que en los demás días del tiempo ordinario, solo que no lleva aleluya. ¿Por qué? No porque no sea un tiempo de aleluya, sino porque se reserva para el gran aleluya de la vigilia de la resurrección. Igualmente, los lugares que había costumbre de tocar las campanas durante el rezo de las vísperas se reservaban, en el caso de Adviento, para tocarlas el día de la Natividad. Esos son costumbres. Lo importante es, como les voy a decir siempre, es profundizar, entender los salmos, irlos masticando, irlos digiriendo y a base de repetirlos, recordarlos. A comparaciones son odiosas, pero aquí nos pueden venir bien. ¿Recuerdan cómo aprendieron a multiplicar? Repitiendo las tablas. Esas cantinelas de los colegios de 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Eso lo que nos hace es que se nos vaya quedando en la memoria. Y luego hay momentos que, incluso en una conversación, cuando necesitamos nosotros consuelo o cuando necesitamos darle a alguien consuelo, nos vienen a la memoria esos salmos que hemos leído y que se nos han quedado a base de repetirlos y los tenemos ahí guardados. En otras ocasiones
no entendemos lo que nos sucede y tenemos esos salmos para recurrir a ellos. Recuerden que la Iglesia siempre es sabia. A lo largo de casi 2000 años se han repetido con muy pocas variaciones la liturgia de las horas. Ya en la Santa Cena Jesús rezó los salmos y se fueron y la alabanza, el cántico de alabanza, y se fueron al huerto. Es decir, ya en época de Jesús se rezaba prácticamente más o menos las mismas horas que ahora mismo rezamos. Se pueden ver a lo largo de la Sagrada Escritura, y los salmos que rezamos y los cánticos son los mismos que se repitieron ya por el pueblo hebreo, después los que vienen en el Nuevo Testamento, que no eran propios del judaísmo, se incorporaron, pero hemos seguido esa costumbre que practicó y que nos aconsejó Jesús. Recuerden que la liturgia de las horas, Jesús la practicó. No se inventó en su época, sino antes. Y como buen judío piadoso y amante de Dios, pues él también lo repetía. Esto hace un poco para explicar la estructura a lo largo de la semana de las horas. Yo no sé si este tiempo de espera les habrá servido para ponerlo en práctica, es decir, como decía en mi época de estudiante, se han hecho muchos trabajos de vacaciones. Ojalá que sí y tengan muchas preguntas. Si les parece, damos paso a eso, a las preguntas. Y recuerden, aunque nos lo dicen y nos lo repiten, pero luego no nos acordamos, que a ser posible, salvo que sean de una urgencia extraordinaria, sean referentes al tema, sean breves, y si necesitan ampliar su pregunta o algo, con mucho gusto, tienen mi correo electrónico y yo les contestaré. Les puedo decir que en todo el tiempo que llevamos, solo una persona me ha escrito, con lo cual me parece que al menos alguien ha sabido aprovechar esa oportunidad cuando lo ha necesitado. Los demás pienso que es porque no lo han necesitado. Pero en la media hora de ahora que dedicamos a las preguntas, por favor, solo cosas que tengan que ver con la liturgia de las horas. Lo que hemos dicho hoy o lo que hemos dicho los días pasados.